Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Voy a subir tema nuevo cada jueves para que vengas aquí a visitarme. Todos los días subo contenido, resolviendo preguntas, preguntas como del tipo examen, de admisión y así. Pero, y también explico como la pregunta y todo eso, pero como que un tema así como tal, formal, como este que vamos a ver, o como el pasado que hablamos de organelos celulares, pues voy a subir de esta clase de temas o clases, mejor dicho, así completitas, todos los jueves. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿ok? Por cierto, regálame un like y comparte este contenido. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar de las mezclas y vamos a empezar por sus características. Entonces, vamos a utilizar estos dos conceptos para las mezclas que son muy importantes, y es el soluto, que para fines didácticos lo utilizaremos como sólido, ¿ok? Que es como comúnmente lo conocemos, pero también el soluto puede ser un líquido de menor densidad o un gas. Y tenemos al solvente, que es el líquido. Entonces, las mezclas, a diferencia de los compuestos, se van a unir físicamente, o sea, no va a haber unión química. Y lo análogo a esa unión química, son las fuerzas de cohesión. ¿Y cómo me salgo de aquí? Perdón. Ya. Lo análogo a esa unión química de los compuestos, pues son las fuerzas de cohesión, ¿ok? Entonces, por medio de fuerzas de cohesión, es que se van a unir las mezclas. Y también las mezclas se van a poder separar van a tener la... Ok, en las mezclas es posible que... Ay, perdón por los perros satánicos. Es posible que se puedan separar los componentes. Ok, por ejemplo, tenemos un papel filtro en una cafetera. Va a detener a los granitos de café para que no se vayan junto con el líquido. Entonces ahí es una separación que, esa separación se llama filtración, ¿ok? Ahí tenemos ese método que es una filtración. También tenemos una decantación, que generalmente es separar un sólido de un líquido. Por ejemplo, tienes una botella con arena y agua y tú quieres sacar el agua y dejar la arena. ¿Se dice la arena o el arena? No sé. Si tú sabes, déjamelo en los comentarios, por favor. Y entonces tú lo vas moviendo esa botella poco a poco, muy suavecito, para que se salga el líquido y te quedes con el bote con arena. Entonces, la botella. Entonces, ese es la decantación. También tenemos la evaporación, por ejemplo, para obtener sal, para separar la sal del agua, puedes evaporar puedes evaporar el agua, y lo que se va a quedar en tu recipiente va a ser la sal. Entonces, las mezclas se pueden separar. Y esas son sus características, ¿ok? Ahora nos vamos con la clasificación. Y va a haber de 3 tipos. Por la visibilidad de componentes, por el tamaño de las partículas del soluto y por la cantidad de soluto disuelto.
a explicar cada uno. Tenemos las por visibilidad de componentes. O sea, aquí nosotros podemos ver o no los componentes. ¿En qué casos? Tenemos las mezclas homogéneas, donde no podemos ver los componentes que hay. Y tenemos las heterogéneas, donde podemos ver claramente los componentes. Por ejemplo, en una mezcla homogénea tenemos, vamos a ir escribiendo los ejemplos. Tenemos en mezcla homogénea el agua del mar. Entonces, por ejemplo, en esta mezcla tú no puedes ver la sal, puedes ver el agua, pero tú no puedes ver la sal. Tampoco puedes ver a los bichos que hay, o tampoco puedes ver a la arena, que incluso está como que, o sea, puedes ver la arena del suelo, pero tampoco es posible que veas como los pequeños granitos de arena infiltrados ahí, o las pequeñas basuritas del mar. Entonces esa es una mezcla homogénea, donde no puedes ver a simple vista los componentes. O también un caso de mezcla homogénea podría ser la saliva. O sea, la saliva, pues tú ves que hay un líquido, pero no puedes ver que tiene minerales, no puedes ver las inmunoglobulinas y así. No puedes ver los carbohidratos. Esa es una mezcla homogénea. Ahora, en las mezclas heterogéneas, bueno, espero que estos ejemplos hayan quedado claros. Ahora nos vamos con las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas sí puedes ver a simple vista los componentes. Por ejemplo, en una ensalada tú puedes ver que tiene lechugas y que tiene jitomates. O en una mezcla de no sé, de aceite con agua, pues cuando se separan, puedes ver que hay aceite y que hay agua separados. ¿Qué más? Y bueno, esos son los ejemplos de mezclas heterogéneas que hasta ahorita se me ocurren. O por ejemplo, un huevo jamón, tú puedes ver el componente que hay en ese guisado, ¿no? Que es el huevo y que es el jamón. Y listo. Esa es la... Ahora nos vamos con el tamaño de partículas de soluto. Tenemos a la solución. Una solución va a estar compuesta de dos partes. Va a ser la fase dispersa y la fase dispersora. Ok, la solución va a tener a la fase dispersa, que va a ser el soluto, y la fase dispersora va a ser el solvente. Y listo. Entonces, una disolución podría ser una solución. También es conocida como disolución. Ambos términos son correctos. Una solución puede ser el agua del mar. Por ejemplo, en la fase dispersa sería la sal y los bichitos, y la fase dispersora el agua. O tenemos también no sé, podría ser una nieve de limón, que la fase dispersa podría ser el azúcar y algunas
semillas de limón que se hayan infiltrado. Y la fase dispersaria pues sería el agua. Incluso en fase dispersa también podría ser el juguito del limón. Ahora tenemos a un coloide. Bueno, esto es en cuanto a solución, ¿ok? Espero haya quedado claro. En un coloide, las partículas van a estar dispersas y vamos a tener un fenómeno muy característico de todos los coloides, que es el efecto Tyndall. Efecto Tyndall. Y un ejemplo de coloide, pues, va a ser, puede ser una gelatina o un alginato, la mayonesa, la catsup. El alginato, por cierto, se ocupa en odontología para tomar impresiones. O sea, es como una masita de plastilina y se pone en una cucharilla y se mete a la boca y ya saca como la impresión, bueno, no como, saca la impresión de las muelitas y los dientecitos y va a gelificar. ¿Qué es gelificar? Es cuando el gel se pone durito. Una gelatina es un gel, entonces también se ocupa el término cuajar, pero suena muy feo. Mejor utiliza el término gelificar. Entonces es cuando se pone como durito, pero no es duro, o sea, está gelificado. Es gelificado. Porque tampoco es un sólido, o sea, es solo un coloide y punto. Y gelifica. Entonces, cuando no está en estado líquido ni está en estado congelado, es en estado congelado, en estado sólido. Queda, pues sí, ¿no? Como aguadito, como gelatinoso, eso es gelificar. Entonces hay coloides que van a gelificar. Y tenemos por ejemplo, vamos a ver lo del efecto Tyndall. Supongamos que esto es una gelatina de piña. Muy deliciosa. Y aquí tenemos su platito. Entonces, hay una luz. Así que saca chispas, ¿no? Del sol. Así muy bonito. Y tú esa gelatina la quieres observar como que hacia el sol. Y va a tener partículitas que van como que a reflejar la luz. Perdón. Entonces, en el efecto Tyndall, lo que va a suceder es que cuando tú pones ese coloide o esta gelatinita que tenemos aquí, la reflejas hacia el sol o hacia cualquier luz, vas a ver que se va a ir dispersando la luz y de esta manera vas a ver como pequeños cristalitos o destellitos, y esas son las partículas que se van a encargar de dispersar la luz. Y esa dispersión es el efecto Tyndall, que es característico de los coloides. Entonces, esos son los coloides.
ahora vamos a tener una suspensión. En la suspensión vamos a tener también la fase dispersa y la fase dispersora. Cuando una suspensión va a estar en un estado de reposo totalmente, vamos a ver que la fase dispersa va a sedimentar, o sea, se va a ir al fondo del recipiente. Por ejemplo, quiero creer que cuando eras chiquito, o bueno, por lo menos en mi caso cuando era chiquita, y me enfermaba, me llevaban al doctor y entonces me mandaban un jarabe. Vamos a dibujar un jarabe. Y ese jarabe tenía, bueno, no era jarabe, era una suspensión. Y esa suspensión tenía el frasco tenía polvito. Y en las instrucciones decía que en una ollita tenían que hervir agüita y ya que hirviera el agua la tenían que vaciar tenían que vaciarla aquí en el frasco con el polvito y lo tenían que agitar hasta que se hiciera una mezcla homogénea. Lo tenían que agitar varias veces hasta que estuviera homogéneo. Y ya que fuera una mezcla homogénea me la tenían que dar. Pero ya que después de un ratito ya que me dieron la medicina y se quedó el frasquito en la mesa, en estado de reposo el frasco, se empezaron a sedimentar los polvitos. ¿Ok? Los polvitos se quedaron en el fondo y el agüita se quedaba arriba. Entonces, esa es la suspensión. Y cuando se volvía a agitar el frasquito, otra vez todo se hacía una mezcla homogénea. Y ya que se quedaba en estado de reposo, se volvía mezcla heterogénea. Entonces esa es la suspensión. Cuando la agitas o cuando la mueves bastante, va a cambiar su estado a homogéneo, y cuando queda en reposo es un estado heterogéneo, ¿ok? Y las partículas se van a sedimentar, o sea, se van a ir al fondo. Y esa es la suspensión. Ay, ¿por qué este no tiene llave? Y ya finalmente nos venimos a esta última clasificación de las mezclas. Y otra vez vamos a volver a los conceptos del principio. El soluto y el solvente. Vamos a escribirlas acá arriba. Soluto. Soluto y solvente. Tenemos a la cantidad de soluto disuelto. El soluto va a ser el estado sólido, ¿ok? Para fines didácticos. Y tenemos una mezcla diluida. En una mezcla diluida hay menos soluto. ¿Por qué se mueve? Ya. Hay menos soluto y hay más solvente. ¿Ok? Y esto, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, un experimento en tu casa es que tengas un vasito con agua, un vasito pequeño, no sé, de 250 mililitros, y le pongas una pizca de sal, ¿ok? Y lo revuelvas. Entonces, esa es
mezcla diluida, donde hay poquito soluto y hay mayor cantidad de solvente. Ahora, en una solución concentrada. En una solución concentrada hay ligeramente más cantidad de... hay más soluto y un poquito menos solvente en comparación con la mezcla diluida. O sea, hay poquito menos solvente en comparación con la diluida. Y aquí tenemos como ejemplo el agua del mar. O sea, tú pruebas el agua del mar y sientes que está salada, pero todavía no logras ver los componentes, ¿ok? Entonces hay más soluto y hay un poquito menos solvente. Esa es la concentrada. Entonces, si estás haciendo el experimento, a ese vasito con agua, échale 2 cucharadas. O sea, aparte de la pizca de sal, que fue para comprobarla diluida, ponle 2 cucharadas de... No, ponle una cucharada de agua de sal. Una cucharada de sal. Y ahora nos vamos con la saturada. En la saturada tenemos que hay más soluto, hay menos solvente, o sea, es lo mismo que en la concentrada. A ver, vamos a copiar esto. ¿Por qué le hace cosas feas? Creo que no se puede. No, creo que no se puede. Ay, ya le estoy moviendo de más. No, pues sí, ya mejor la dejamos así. Entonces tenemos aquí, en una saturada hay más soluto, menos solvente y este es el máximo soluto que puede haber, anótalo, máximo soluto que puede haber en la disolución sin que intervenga, perdón por ese sonido feo, estoy lavando ropa, sin que intervenga algún cambio en la temperatura o un cambio en la presión para que se pueda disolver, ¿ok? Entonces, a tu experimento le puedes echar 2 cucharadas. Debe todavía disolverse. Donde ya no se va a poder disolver de plano es en la mezcla sobresaturada, porque hay muchísimo más soluto que solvente. Ahora a tu vaso échale medio kilo de sal. Entonces es una mezcla sobresaturada. Entonces hay más. O sea, muchísimo más. Por eso pongo mucho más soluto. Y muchísimo menos solvente. Pero sí se va a poder diluir esto y en una mezcla sobresaturada sí se va a poder diluir, pero a diferencia que en una saturada, aquí sí van a intervenir los cambios de presión y los cambios de temperatura en la mezcla para que sea posible la disolución. Y listo. Hemos por fin terminado esta clase sobre mezclas. Espero haberme dado a entender. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Y listo. Revisa la cajita de descripción porque en estos días estaré haciendo un blog donde ponga las diapositivas que presentamos y así,
para que las puedas estudiar en el blog. Y listo, no olvides suscribirte y darme un like y ver todos mis videos completos y así.